Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema, ¿verdad? Del libro de los Hechos, donde estamos estudiando en lo que es Hechos 3 y terminamos, Hechos 13, perdón, lo terminamos en el 39, pero vamos a leerlo hoy desde el 37 para poder entender. Vamos a seguir, ¿verdad? Ahora Pablo se dirige a los gentiles. Recordemos que Pablo está en lo que es en la sinagoga y le comienza diciendo a los judíos que Dios no vio corrupción. Dios levantó a uno que no había visto corrupción y se está tratando de Jesús. Dice el 37 del 13, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, o sea, Jesucristo. Dice que también que había que, ¿verdad?, bautizarse para el perdón de pecado, hay que bautizarse. Dice que el corazón del evangelio es el perdón de Dios de los pecados a los que se vuelven a él. Y citamos a Lucas 24:47, a Hechos 2:38 y a Hechos 26:18. Y dice el verso 39 de aquí del 13, que podemos verlo inmediatamente. Dice el 39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pude ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree, o sea, en Cristo. Esto es lo que se está hablando aquí Pablo en este discurso. Entonces, sabemos que la ley fue dada por Dios al pueblo para instruirle, no como un medio de salvación. Y decíamos Gálatas 2:16 a Gálatas 3:11-13. Ahora Pablo, en esta continuación del discurso, se dirige a los gentiles, Hechos 13, desde el 42 hasta el 52, y comienza diciendo aquí esta palabra. Dice el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Entonces, aquí los gentiles de ahí estaban creyendo, ellos se habían convertido a la religión judía y estaban creyendo. Entonces dice que cuando vuelven a hablarle de estas palabras que están oyendo, de la buena nueva del Evangelio de Cristo. Dice el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y aquí el punto es, esta persona ellos perseveraban en la ley, ellos estaban en la Torá, pero cuando Pablo le predica aquí, le dice todo esto en este discurso y Bernabé, entonces ellos ahora quieren que le hablen más de la gracia del Señor. Y a veces vemos personas que están inmersas en lo que es la ley, mayormente en el Viejo Testamento. Pero entonces, cuando tú le dices, mira, ya esto era para el pueblo de Israel, no para nosotros, no lo entienden o no lo quieren entender. Y aquí, pues estas personas pidieron que le hablase más de la gracia de Dios. Dice el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero aquí viene ahora algo. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Oiga bien lo que hacían ellos. Los judíos contradecían lo que Pablo decía. Entonces los judíos que no creyeran, usando blasfemia, trataban de probar que los apóstoles estaban equivocados en cuanto a la resurrección y el papel de la ley. Otros se convirtieron, ¿verdad? Como podemos ver, versos 48-49. Porque muchos decían que no, que esa gente lo que estaban hablando era cosa de incoherencia. Pero realmente muchos creyeron. Podemos ver el verso 48 y 49. Ahora bien, continúa diciendo el verso 46. Entonces Pablo,
y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha manifestado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí viene este punto. Mire, realmente la salvación vino primero a los judíos. Pero ¿qué pasa con los judíos? Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice el 12, más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los judíos no creer, entonces vienen a usted y donde mí, que no somos judíos, usted y yo somos gentiles. Ahora, puede ser que haya judíos en este momento escuchando esto de nacionalidad, pero aún así todavía hay judíos mirando este programa, escuchando el Evangelio del Señor. Si no acepta a Jesucristo como su Salvador, no importa que haya nacido en Jerusalén, no importa que haya nacido en Judea, donde sea, en Samaria, tiene que aceptar al Señor como su Salvador y bautizarse para el perdón de su pecado. Entonces, al ellos no aceptarlo, por eso dice aquí el verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque en el verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna. He aquí nos volveremos ¿a quién? A los gentiles. Por eso nos llega la palabra a nosotros, porque ellos la desecharon. Entonces Pablo sabía, mi querido y mi querida, la importancia de presentar el Evangelio a los judíos, porque primero era ellos. Pablo lo sabía. Usted puede ver a Romanos 9, 4 y 5. Sin embargo, por su incredulidad, desde ese momento su enfoque primario era a los gentiles, como vemos en el verso 50 y 51. Usted puede ver a Hechos 14, 2 y 6, que vino entonces el enfoque a los gentiles. Puede ver a Hechos 17, 13, 15. Puede ver a Hechos 18, 6 y a Hechos 28, 23 al 28. ¿Qué queremos decir con esto? Estos son versículos importantes que marcan una transición en relato. Se comienza a predicar el Evangelio fuera de la comunidad judía. Pablo había iniciado su ministerio en cada nueva ciudad, entrando en las sinagogas. Pero el rechazo de los judíos lo obligó a predicar ante la audiencia gentil, porque era que los judíos no querían creer en la gracia, no creían en nada de esto. Ahora bien, dice el verso 48, que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenado para vida eterna. Entonces los gentiles sí dice que creyeron. En el relato de Lucas, mirando nosotros aquí, estudiando sobre la difusión del Evangelio entre los gentiles a partir de sus orígenes judíos, la importancia fundamental de la frase ordenada para la vida eterna, como hemos leído, no es teología, sino historia. Esta referencia destaca la iniciativa de Dios en la salvación individual. Ahora bien, a través de la Biblia hay referencia a la mano providencial de Dios, influyendo sobre la gente y alterando el curso de la historia. Todo cristiano, cuando hace una retrospectiva, o sea, una retrospectiva es, por ejemplo, nosotros estamos hablando de cómo nos va en la vida, pero nos paramos, una retrospectiva, nos vamos hacia atrás, una retrospectiva. Entonces, una retrospectiva puede ver cómo Dios arregló cuidadosamente acontecimientos particulares, atrás, que cambiaron su vida para siempre. Podemos ver a Proverbios 16:9, a Daniel 4:34-35, a Hechos 2:22-24
y a Efesios 1, 3 y 5. Dice que los gentiles se regocijaban, entonces estaban ordenados a vida eterna. Es decir, lo que según el plan predestinado por Dios se salvan. Imagínense los gentiles que no iban a recibir la salvación, ahora llega a ellos, se ponen contentos. ¿Cómo deberíamos usted y yo, contentos de saber y darle gloria a Dios y gracias que nosotros no ha llegado la salvación? Ahora, ¿cómo la conseguimos? Por medio de la fe, confesando al Señor como tu Salvador y bautizándonos para el perdón de nuestros pecados. Hechos 2, 38. Dice aquí el verso entonces 50, pero los judíos, dice el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dice el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los pusieron y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese lo que yo pienso aquí. Ahora expulsan a Pablo y a Bernabé de ahí. ¿Quiénes? Los judíos. Entonces ¿qué ellos leían? La Torá, ¿verdad? El problema es que ellos están en la ley metidos, están en la ley, pero no quieren entender a Pablo ni a Bernabé, que están hablando de la gracia de Jesucristo. Pero hoy en día, muchos que nos llamamos ser cristianos, digo así, ¿sabe por qué? Porque entonces estamos aquí, somos cristianos, pero cuando queremos que se hagan lo que dice la palabra, la ley, que se cumpla la ley. Ya usted está en la gracia y yo también. Ese tiempo de la ley fue para otro tiempo. Ahora estamos en la gracia y tenemos que obedecer al Señor. Qué pena que esos problemas de allá también lo vemos hoy en día en nosotros. Dice que se sacudieron el polvo de sus pies. Esto se hacía en señal de que quedaban liberados de la responsabilidad de lo que quedarían bajo el juicio de Dios. Y también es un símbolo que dramatiza el abandono divino. Usted puede ver a Mateo 10:14, como también puede ver a Lucas 9:5. Mirando esto, realmente es bueno para nosotros mirar cómo estas personas predicaban de la gracia y había muchos que no querían, no aceptaban. Y mirando eso, a veces uno le dice a personas, mira, ya esto era la ley, ya ahora es la gracia, y te hacen creer que lo entienden, pero no lo entienden, porque siguen haciendo cosas de la ley todavía en la gracia. Y qué pena, porque realmente no han conocido a Cristo, ¿verdad? No han conocido su palabra, no han escudriñado su palabra. Porque realmente dice que nosotros debemos de escudriñar la palabra para verificar. Y la palabra es viva y eficaz, más cortante. Y nosotros aún así no nos damos cuenta. Mi querido, mi querida, si realmente usted entiende que está en la gracia, hay muchas cosas de la ley que no debe de hacerla, que no tiene que hacerla. Escudriñe la palabra del Señor y se dará cuenta. Estudie bien esto que estamos leyendo, este discurso que lo hemos hecho en dos tomos, pero realmente nos habla claro. Vamos a dejarlo hasta aquí en el día de hoy. Ya vimos este discurso que quedó en el 52. Dice que llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después vamos ahora a ver cómo Pablo y Bernabé ahora llegan a Iconio y qué pasa de ahora en adelante. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude, como siempre pedimos, y que nosotros pongamos nuestra parte a estudiar la palabra y darle gracias a Dios por todo, y que cada día nos revela a través de su palabra cómo Él quiere que usted y yo pues le obedezcamos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.